El edificio de cristal de Ortega y Valdez Capital brillaba bajo el sol de la mañana como un símbolo de poder. 30 pisos de oficinas, salas de juntas elegantes y ejecutivos con trajes que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Pero en ese edificio también trabajaban personas que casi nadie veía, como Lucía Herrera. Cada mañana llegaba a las 6 en punto, cuando la mayoría de los ejecutivos aún dormían o apenas comenzaban a tomar café en sus apartamentos de lujo. Vestía un uniforme gris sencillo, guantes de goma y llevaba un carrito lleno de productos de limpieza. Para los ejecutivos, Lucía era invisible. Buenos días, decía siempre con una sonrisa. Algunos respondían con un leve gesto. Otros ni siquiera levantaban la mirada. Pero lo que nadie sabía era que Lucía no siempre había sido empleada de limpieza. 5 años antes, había sido una brillante estudiante de ingeniería financiera. Había ganado becas, concursos universitarios y hasta había publicado un artículo académico sobre modelos de valoración de riesgo. Todo cambió cuando su padre enfermó gravemente. Las deudas médicas crecieron como una tormenta imposible de detener. Lucía dejó la universidad en su último año para trabajar. Primero en un café, luego en un supermercado, y finalmente consiguió el empleo nocturno de limpieza en aquel edificio financiero. El sueldo era modesto, pero suficiente para pagar medicinas. Lo que nadie imaginaba era que Lucía seguía estudiando. Cada noche, después de terminar su turno, abría viejos libros de finanzas que guardaba en una mochila gastada. Leía, calculaba, soñaba. Aquella mañana parecía una más. Lucía estaba limpiando el piso 27, donde se encontraba la sala de juntas principal. Era una sala enorme con una mesa de madera oscura, pantallas gigantes y paredes de vidrio que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Mientras limpiaba el vidrio de una pizarra, escuchó voces acercándose por el pasillo. Rápidamente tomó su carrito para salir, pero antes de llegar a la puerta, entraron varios ejecutivos. Déjalo, dijo uno sin mirarla. Que termine rápido. Lucía asintió y se quedó en una esquina, limpiando en silencio. Los hombres comenzaron la reunión. Entre ellos estaba Alejandro Ortega, el CEO de la empresa. Un hombre de 40 años, elegante, frío y conocido por cerrar acuerdos millonarios. Ese día su empresa estaba negociando el mayor trato del año. Una inversión de $200 millones con un fondo internacional. Las pantallas se encendieron y comenzaron a mostrar gráficos complejos. Este es nuestro modelo de proyección, explicó uno de los analistas mientras señalaba una fórmula enorme en la pizarra digital. Con este cálculo demostramos que el retorno anual será del 18%. Alejandro observaba en silencio. Si firmamos hoy, continuó el analista, el fondo transferirá los primeros 50 millones esta misma semana. Los ejecutivos asentían. Todo parecía perfecto, pero Lucía frunció el ceño. Mientras pasaba el paño por la mesa, volvió a mirar la fórmula. Algo no estaba bien, muy mal, en realidad. Intentó ignorarlo. No es mi asunto, pensó. Siguió limpiando, pero la ecuación seguía llamando su atención. La variable de riesgo estaba mal calculada. Si ese modelo se aplicaba en la realidad, el retorno no sería 18%. Sería negativo. Lucía sintió un nudo en el estómago. Aquella empresa estaba a punto de cometer un error financiero gigantesco. Y nadie parecía notarlo. Entonces firmaremos el acuerdo, dijo Alejandro finalmente. Los abogados comenzaron a preparar los documentos. Lucía dudó. Sabía lo que pasaría si hablaba. Nadie escucharía a una empleada de limpieza. Tal vez incluso perdería su trabajo. Pero también sabía algo más. Ese error podía costar cientos de millones. Respiró profundo. Luego, habló. Disculpe. La sala quedó en silencio. Todos giraron lentamente la cabeza hacia ella. Uno de los ejecutivos frunció el ceño. Sí, Lucía tragó saliva. Creo que la fórmula está incorrecta. Un silencio pesado llenó la sala. Luego algunos comenzaron a reír. ¿Perdón?, dijo un analista con una sonrisa burlona. La fórmula, repitió Lucía con nervios. El cálculo del riesgo usa una desviación estándar equivocada. Las risas se hicieron más fuertes. La señora de limpieza corrigiendo a nuestro equipo de analistas, dijo alguien en tono sarcástico. Esto es nuevo. Alejandro no reía, solo observaba. Explíquese, dijo finalmente. Lucía caminó lentamente hacia la pizarra. Sus manos temblaban. Aquí, señaló la ecuación. Están usando la desviación de los últimos 3 años, pero el modelo de volatilidad que aplicaron requiere 5 años de datos. Los analistas intercambiaron miradas. Eso no cambia el resultado, respondió uno. Lucía tomó el marcador. Sí lo cambia. Reescribió rápidamente varios números. Luego resolvió el cálculo. El resultado apareció claro, menos 4.7%. La sala quedó en silencio absoluto. Uno de los analistas se acercó rápidamente a revisar. Su rostro palideció. Esto, no puede ser. Otro abrió su laptop y empezó a recalcular. Después de unos segundos, murmuró. Tiene razón.
Un murmullo recorrió la sala. El modelo estaba mal, completamente mal. Si firmaban el contrato, la empresa podría perder decenas de millones. Alejandro se levantó lentamente de su silla. Miró la ecuación. Luego miró a Lucía. ¿Dónde aprendiste eso? Ella dudó. Universidad, antes de tener que dejarla. ¿Qué estudiabas? Ingeniería financiera. Los ejecutivos comenzaron a mirarla con nuevos ojos. Ya no veían a una empleada de limpieza. Veían algo más. Alejandro caminó alrededor de la mesa. Si no hubieras hablado, habríamos firmado ese contrato. Lucía bajó la mirada. Solo hice un cálculo. Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que nadie esperaba. Cancelen la firma. Los abogados se detuvieron. Recalcularemos todo el modelo, continuó. Después miró nuevamente a Lucía. Y tú, no te vayas. Los ejecutivos se miraron confundidos. Alejandro se apoyó en la mesa. Quiero saber algo. Lucía levantó la vista. Si viste ese error en menos de un minuto, ¿qué más podrías ver que nosotros no? La sala volvió a quedar en silencio. Porque en ese momento nadie imaginaba que aquella empleada de limpieza estaba a punto de cambiar el destino de la empresa, y el suyo propio. Y esa reunión apenas estaba comenzando. La sala de juntas permanecía en silencio. Los ejecutivos miraban la pizarra, luego a Lucía, y después a sus propias computadoras como si esperaran que los números cambiaran por sí solos. Pero no lo hicieron. El resultado seguía ahí, menos 4.7%. Un posible desastre financiero. El analista principal pasó una mano por su cabello con nerviosismo. Revisé 3 veces, murmuró. La corrección es correcta. Otro analista habló desde el fondo de la mesa. Si firmábamos hoy, ese fondo habría descubierto el error tarde o temprano. Y nos habrían demandado, agregó un abogado. Alejandro Ortega observaba todo sin decir una palabra. Luego miró nuevamente a Lucía. Ella seguía de pie junto a la pizarra, todavía con el marcador en la mano, como si no supiera si debía quedarse o salir corriendo. Su carrito de limpieza estaba abandonado en la esquina de la sala. El CEO cruzó los brazos. Lucía, ¿verdad? Sí, señor, siéntate. Todos los ejecutivos levantaron la cabeza. Sentarse en la mesa principal de juntas no era algo que una empleada de limpieza hiciera. Nunca. Lucía miró alrededor, insegura. Está bien, puedo irme. No, dijo Alejandro con firmeza. Quiero que te sientes. Después de unos segundos de duda, Lucía se sentó en la última silla disponible. Los ejecutivos la observaban con curiosidad, incredulidad, y un poco de vergüenza. El CEO caminó hacia la pantalla. Explícanos algo, dijo. Si este modelo está mal, ¿qué propondrías? Lucía respiró profundo. Su corazón latía rápido, pero algo dentro de ella despertaba. Aquella sensación que había tenido en la universidad cuando resolvía problemas complejos. Miró la pantalla. El problema no es solo la desviación estándar, dijo lentamente. Uno de los analistas frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lucía se levantó y caminó hacia la pizarra otra vez. El modelo que usan es demasiado optimista. Tomó el marcador. Están calculando el retorno basado en un escenario lineal de crecimiento. Escribió varias líneas de números. Pero el mercado donde quieren invertir es extremadamente volátil. Los ejecutivos comenzaron a inclinarse hacia adelante. Lucía continuó. Si aplican un modelo de simulación Monte Carlo. Uno de los analistas la interrumpió. Eso tomaría horas de cálculo. Lucía negó con la cabeza. No si simplificamos la variable de riesgo sectorial. Rápidamente escribió una nueva fórmula. Los ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos. Alejandro observaba sin parpadear. Lucía terminó el cálculo. Con este modelo, el retorno esperado no es del 18%. Se hizo silencio. Ella escribió el nuevo resultado. 12.3%. El analista principal abrió los ojos. Eso, es mucho más realista. Otro ejecutivo revisó los números en su laptop. Y sigue siendo rentable. Un abogado levantó la vista. De hecho, con esta proyección el acuerdo es más sólido legalmente. El CEO apoyó ambas manos en la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 años. Y nadie sabía que sabías hacer esto. Lucía sonrió con timidez. Nunca preguntaron. Algunos ejecutivos bajaron la mirada. Alejandro caminó lentamente alrededor de la mesa. Voy a hacerte una pregunta, Lucía. Ella asintió. Si estuvieras en nuestro lugar, firmarías el acuerdo. La sala se quedó completamente quieta. Todos esperaban su respuesta. Lucía miró la pantalla. Pensó unos segundos. Luego habló. Sí. Los ejecutivos se miraron sorprendidos. Pero, continuó, cambiaría una cosa. Alejandro levantó una ceja. ¿Cuál? Lucía señaló la última columna del modelo. La estructura del pago inicial. Uno de los abogados se inclinó hacia adelante. Explícalo. Están pidiendo 50 millones de entrada, dijo. Eso asusta al fondo inversor si descubren cualquier fluctuación. Escribió otra cifra. 30 millones iniciales, y 20 en 6 meses condicionados al rendimiento.
El analista principal comenzó a recalcular rápidamente. Después de unos segundos, levantó la cabeza. Eso reduce el riesgo percibido del inversor un 30%. Otro ejecutivo añadió, y aumenta la probabilidad de aprobación del comité del fondo. La sala comenzó a llenarse de murmullos. Alejandro miró a su equipo. ¿Alguien vio esto antes? Nadie respondió. El CEO volvió a mirar a Lucía. Interesante. Lucía se encogió ligeramente de hombros. Solo es lógica financiera. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era un silencio de duda. Era un silencio de respeto. Alejandro tomó una decisión. Muy bien. Se dirigió al equipo. Recalculen todo el modelo con la propuesta de Lucía. Los analistas comenzaron a trabajar frenéticamente en sus laptops. 10 minutos después, el analista principal levantó la cabeza. El acuerdo sigue siendo rentable, incluso más estable. Otro añadió, y el fondo probablemente aceptará la nueva estructura. Alejandro sonrió ligeramente. Entonces tenemos un trato salvado. Los ejecutivos asintieron, pero el CEO aún no había terminado. Miró nuevamente a Lucía. Dime algo. Ella lo miró con nervios. Sí, ¿por qué trabajas limpiando oficinas si sabes hacer esto? Lucía dudó un momento, luego respondió con honestidad. Mi padre enfermó. Las deudas médicas fueron enormes. Tuve que dejar la universidad. La sala quedó en silencio. Alejandro habló con voz más suave. ¿Cuánto te faltaba para terminar? 1 año. El CEO miró a los ejecutivos. Después volvió a Lucía. Tengo otra pregunta. Sí, si terminaras la universidad, ¿te gustaría trabajar en finanzas? Lucía soltó una pequeña risa nerviosa. Ese siempre fue el plan. Alejandro caminó hacia su silla. Se sentó, luego dijo algo que cambiaría la vida de Lucía para siempre. Entonces creo que tenemos un problema. Ella parpadeó confundida. ¿Un problema? Sí. Lucía tragó saliva. Hice algo mal. Alejandro negó con la cabeza. Al contrario, hizo una pausa. Luego dijo, el problema es que mi empresa está desperdiciando talento limpiando nuestras oficinas. Los ejecutivos comenzaron a sonreír. El CEO continuó. Lucía Herrera. Ella se puso de pie automáticamente. Sí, señor. Alejandro habló con calma. A partir de hoy, ya no trabajarás en el equipo de limpieza. Lucía abrió los ojos. ¿Qué? Quiero que trabajes aquí. El analista principal incluso dejó escapar una pequeña risa de sorpresa. Como analista junior, Lucía se quedó completamente inmóvil. Pero, yo no tengo título. Alejandro se encogió de hombros. Después de lo que acabas de hacer, el título es lo de menos. Uno de los ejecutivos añadió. De hecho, probablemente salvaste más dinero hoy que algunos analistas en todo un año. Lucía no sabía qué decir. Alejandro continuó. La empresa pagará el último año de tu universidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De verdad, sí. El CEO extendió la mano. Pero hay una condición. Lucía respiró hondo. ¿Cuál? Alejandro sonrió ligeramente. La próxima vez que veas un error en una fórmula. Hizo una pausa. No esperes permiso para decirlo. Lucía tomó su mano. Trato hecho. Los ejecutivos comenzaron a aplaudir suavemente. Y en ese momento, en una sala donde normalmente solo se hablaba de dinero, contratos y poder. Todos entendieron algo importante. El talento puede aparecer en los lugares más inesperados. Incluso empujando un carrito de limpieza. Y ese día, gracias a una empleada que se atrevió a hablar. Un trato multimillonario fue salvado. Pero más importante aún, una nueva carrera acababa de comenzar.